Bien, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 18. Segunda de Corintios 3, del 12 al 18. Y dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros hoy día, en una realidad que la vemos no solamente en nuestro país, sino que en las distintas naciones, vivimos diariamente viendo las noticias, quizás compartiendo los lugares donde nos desenvolvemos, cómo la gente dice tener la verdad, defiende su verdad, vive su verdad porque ellos piensan que su verdad, lo que ellos dicen, es absoluta, es la verdadera, es la que es real. Pero lamentablemente nosotros vemos, sobre todo en términos de la verdad espiritual, que sus verdades, lo que ellos dicen que es verdad, se diluye fácilmente porque tiene pocos argumentos, porque el fundamento no son objetivos, sino que son subjetivos de su propio corazón, de su propia mente, de sus experiencias. Pero a pesar de eso, a pesar de que a lo mejor podríamos nosotros a través de la ciencia, a través de hombres sabios de la misma naturaleza de ellos, de donde ellos se desenvuelven, a pesar de que a lo mejor podríamos mostrarle que su verdad no es verdad, viven su mensaje, viven su verdad, lo que ellos piensan, de una manera tan profunda y tan real que pareciese que fuese la verdad. Y podemos destacar además de ellos, por decirlo de alguna forma, que esa verdad, que a pesar de que no transforma sus corazones, esa forma de que ellos la viven, demuestra que para ellos tiene una importancia real, tiene una importancia genuina en sus corazones. Y para nosotros, los hijos de Dios, que creemos en el que es la verdad, que es Jesucristo, en su palabra, lo que Él nos dejó, quizás deberíamos aprender un poco más de este ejemplo que ellos nos dan, de defender la fe, defender nuestra verdad, defender a Jesucristo, como ellos lo hacen en su propia verdad, en su propia opinión. Y nuestra base no solamente tiene que ser nuestros pensamientos, sino que la palabra de Dios como base, pero también como respaldo nuestro propio testimonio, nuestra propia forma de vida. Y este pensamiento tiene que ver porque en la iglesia de Corinto, una iglesia, estamos hablando aproximadamente 60 años después de Jesucristo, por la ubicación geográfica tenía una condición donde pasaba mucha gente, era un centro económico, donde además de tener una diversidad cultural por la gente que pasaba por ese lugar, era una ciudad que era idólatra, donde había muchos dioses. Por lo tanto, si lo pensamos de esa forma, es una realidad cultural que a nosotros también nos es común. Quizá obviamente no con los mismos dioses, no con la misma infraestructura que en esos años, pero estamos imbuidos en una donde las culturas se traspasan fácilmente a través de las redes sociales, de internet, de videos, de libros, y donde el comercio
es tan general, tan global, que el intercambio es fácil. Y nosotros debemos aprender a defender esta verdad. Pablo, en esa época, en la iglesia de Corinto, en la ciudad, se estaban levantando hombres, grupos de personas que decían que Pablo era un falso apóstol, que no era el que seguía a Jesucristo, sino que era uno más del montón, por decirlo de alguna manera. Pero Pablo, en este pasaje que hemos leído, él defiende su apostolado y da algunos argumentos que vamos a ir revisando durante el transcurso de este estudio. Pero lo importante para nosotros es que esto no solamente viene, digamos, en esta época del 60 después de Cristo, sino que Pablo, cuando le escribe a los Corintios, toma un pasaje del Antiguo Testamento. Cuando Moisés, ahí en Éxodo 34, tiene que subir nuevamente a la presencia del Señor, en términos que subía al monte, aunque se fuese al cielo, sino que subía al monte, y Dios, después que Moisés había destruido las primeras tablas de la ley, un evento que quizás es un poco más conocido, cuando Moisés baja, está el becerro y en su indignación tira las tablas de la ley, se rompen. En esta ocasión Dios le manda a Moisés que labre 2 tablas tal cual como las que se habían preparado primero. Y con las tablas ya listas tenía que subir a la presencia del Señor en el monte. Las primeras tablas ya destruidas tenían que ser repuestas, por decirlo de alguna forma. Y en el monte Moisés iba a recibir nuevamente las palabras de la ley. Pero en esta ocasión era algo distinto. Moisés subía y ya no fue como la primera vez, en que Moisés bajó con un aspecto normal. Esta vez Moisés vio una transformación externa al ver su rostro brillar por estar en la presencia de Dios. Después que Moisés descendió, entregó el mensaje al pueblo y inmediatamente, después de entregado el mensaje, cubrió su rostro con un velo. En términos generales podríamos decir que la razón de esta acción tenía que ver con que el pueblo no fijase en Moisés su vista, en lo brillante que Moisés estaba por haber estado en la presencia de Dios, sino que fijase sus ojos en lo que Dios había dicho. Entonces, este es un pequeño resumen del capítulo 34 de Éxodo. Pablo lo toma como ejemplo para defender su apostolado, para demostrar lo importante que es la transformación para la validación del mensaje que él estaba entregando. Como un validador, como el respaldo del Evangelio. Pablo no llega y dice, no, que a mí el mensaje me lo dio Jesucristo. Sabemos que por revelación en otras cartas, Dios lo hizo, se lo entregó directamente el Señor Jesucristo. Pero en este caso no le dice eso. Sino que la transformación está en los mismos Corintios. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, en este pasaje, Pablo por lo menos escribe 2 razones, entrega 2 razones para defender su apostolado. Y toma como centro el antiguo pacto, el pacto que estaba velado, donde Moisés tenía que cubrir su rostro, y el nuevo pacto, en el que la iglesia de Corinto está, en el que también nosotros estamos el día de hoy. Entonces basa sus argumentos de defensa en la gloria velada del antiguo pacto y la gloria manifiesta del nuevo pacto. Entonces nosotros, a través de este mensaje, espero que esta mañana el Espíritu de Dios nos ayude y podamos nosotros comprender lo importante que es la transformación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios en nuestra vida. No solamente porque es la palabra de Dios y quizás todos lo entendemos así, gracias a Dios, sino que porque eso es lo que tiene valor como testimonio público a los que nos ven, a los que nos siguen, a los que día a día nos comparten con nosotros, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en nuestros hogares, con los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces,
Pablo comienza en el versículo 12 mostrando que Pablo tenía una seguridad. Versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Ese así que teniendo tal esperanza obviamente hace alusión a los primeros versículos del capítulo y todo lo que ya estaba escribiendo en la carta. Y Pablo tenía esta esperanza no porque le hubiese recibido a Jesucristo, iba mucho más allá y mucho más profunda su confianza y la esperanza que él tenía, sino que su esperanza estaba fundada en el ministerio de justificación del Espíritu Santo. Como lo dice un par de versículos anteriores. El versículo 8 del mismo capítulo 3 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y esa es la esperanza que él tenía, fundada en lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia de Corinto, en los hermanos de Corinto. En el versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, vendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Eso era la iglesia de Corinto. Eran ellos los que eran el respaldo, la transformación del Espíritu Santo para demostrarle a los demás que el apostolado, que el mensaje que Pablo llevaba no era un mensaje del montón. Era la transformación de la vida de la iglesia de Corinto. Pablo entendía que el antiguo pacto tenía su gloria. A través de él, como le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 24 de esa carta, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, así de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley tiene su gloria porque nos lleva a Cristo. Sin la ley andaríamos sin rumbo, buscando todavía dónde tenemos al Salvador, dónde debemos dirigirnos. Pero la ley, Pablo entendía que había servido para guiarnos hacia Cristo, mostrando en nosotros nuestra meta espiritual, nuestra condición pecaminosa, que era necesaria que fuese redimida. En Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otro tiempo, cuando estaban bajo la ley, cuando la ley nos condenaba, o sea, son pecadores porque han faltado a Cristo, porque son idólatras, porque etcétera, etcétera. Pero una vez que seguimos la ley, que entendimos que la ley nos llevaba a Cristo, que nos mostraba nuestra condición, que necesitábamos a un Salvador, la gloria de este segundo pacto a través de Jesucristo es mucho mayor, porque es a través del Espíritu Santo. Versículos 8 y 9 de 2 de Corintios. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el ministerio de la ley, que nos decía que éramos pecadores, que necesitábamos un Salvador, era con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, el ministerio que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas, con mucho más gloria. Y eso se hace a través del nuevo pacto. Entonces Pablo, con la esperanza de esta gloria, de entender que ya no se estaba en el antiguo pacto, sino que en el nuevo, con mucho más gloria, con mucho más entendimiento, que ese Espíritu Santo, que entendió Pablo que existía, que obró en él y que estaba obrando en los corintios, le dice que él goza de esta esperanza, que es su fuerte, que tenía esta esperanza. Y a razón de esa esperanza, usa de mucha franqueza. La palabra franqueza en el griego, paresia, significa audacia o hablar con denuedo. ¿Qué es denuedo? Es hablar con valor,
con decisión, con energía. Y por eso Pablo les dice, ahora les hablo con valor, con valentía de lo que yo les estoy diciendo, por la razón de que sus vidas han sido transformadas, del mensaje de Cristo en sus corazones, del ministerio del Espíritu Santo. Esa esperanza yo hablo con franqueza. Entonces su esperanza estaba fundada en el poder del Espíritu Santo y en ese ministerio de justicia que el mismo Espíritu Santo tenía. No en sus palabras, no en su experiencia, sino en la obra de Jesucristo a través de la palabra en la vida de todos los creyentes de Corinto. Entonces Pablo aquí comienza a citar en el versículo 13 lo que ya comentaba. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En general, el pasaje completo que estamos estudiando es un pasaje, en general, tiene quizás una cierta dificultad en comprender y se aplica de mala manera, pero vamos a ir comprendiéndolo a medida que avancemos. Entonces, Pablo cita a Moisés, Éxodo 34, que ya comentamos. Entonces, les dice, yo tengo esta astucia, tengo este valor de hablarle a ustedes por el ministerio del Espíritu Santo en sus vidas, y hablo cara a cara con ustedes, no como Moisés, que tapaba su cara. Y era evidente que el velo que fue puesto en Moisés, lo revela así el mismo capítulo o el mismo libro de Éxodo, que ellos no eran capaces de mirar la gloria. El pueblo le dijo a Moisés, tápate el rostro porque no te podemos mirar. Ellos entendían que la gloria del Señor los podía hacer caer fulminados en el suelo. Le pedían a Moisés, tápate. Entonces Moisés tapaba su rostro porque el pueblo no era capaz de poner los ojos en la santidad, en la gloria de Dios, porque tenían miedo, tenían temor de caer fulminados, de caer muertos. Ellos entendían que solamente Moisés era el que podía entrar a la presencia de Dios, en el tabernáculo o ir al monte. Entonces, Pablo toma este hecho real que sucedió en la antigüedad para llevarlos a una verdad simbólica de que la ceguedad de los judíos, la ceguera de los judíos, era porque no tenían que mirar el fin último de la ley. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Qué estaba haciendo Dios por medio de este temor que tenía el pueblo de Israel? Era velar a Cristo, no revelarlo completamente, porque tenía que ser revelado muchos años después. Entonces el pueblo no podía mirar la ley completamente, la gloria de Dios en Moisés, que reflejaba a Jesucristo, porque no tenían que poner la mirada en Él, ¿sí? y no poner la mirada en aquello que iba a ser abolido, que era la ley. Si bien tenían que regirse por ella, no tenía que ser ese su fin último. Nosotros tenemos la ley, tenemos el templo. En el tiempo del cautiverio, aún estando en Babilonia, los judíos decían, no, es que en nuestro templo está la gloria del Señor. Y esa era su razón de ser, de que iban a ser restaurados, era como su amuleto. Pero Dios quita su gloria y el templo es destruido, y la esperanza del pueblo de Israel tiene que fijarse en lo que no iba a ser abolido, que eran las promesas de Dios. Entonces, lo que Pablo aquí le está diciendo a la iglesia de Corinto es que Moisés y el pueblo de Israel no tenían que fijar su vista en aquello que iba a ser abolido, que iba a ser quitado, y era la ley. La palabra abolido, katargeo en el griego, significa puesto inactivo o ser desactivado. Cristo vino a cumplir la ley. El fin de la ley es Cristo. Él la vino a cumplir completa, toda. No dejó nada sin cumplir. Y por ese cumplimiento de la ley, que Jesucristo es la meta, es la conclusión de la ley. La ley termina en Cristo. La ley nos conduce a Cristo.
Entonces, Pablo le dice a los corintios que él les puede hablar, no como Moisés, que tenía que cubrir su rostro, sino que él hablaba con franqueza, porque él no tenía que tapar su rostro, porque Cristo ya estaba revelado por medio del Espíritu Santo en la transformación de sus vidas. Entonces, las palabras de Dios eran puestas delante del pueblo de Israel. Moisés hablaba, entregaba la palabra de Dios y después tapaba su rostro. Y esa gloria iba disminuyendo con el tiempo. No era algo que estuviese siempre presente. O sea, que estuvo Moisés en la presencia de Dios y de ahí tuvo su rostro brillante hasta que falleció, no, sino que iba disminuyendo. Era algo que iba volviéndose, mostrando que la gloria del Señor en ese momento, en la ley, iba disminuyendo porque iba a ser completa en algún momento. Entonces, eso mostraba que la ley iba a ser cumplida en Jesucristo y que la gloria del Antiguo Testamento era una gloria velada. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas buscaron, trataron, indagaron de comprender cuál era la realidad que estaba en la ley en ese tiempo, pero no lo encontraron porque la gloria iba a ser revelada en Jesucristo. Ahora Pedro comprendía, pero dice, los antiguos buscaron y entendieron, pero la gloria ahora está revelada. Entonces, a pesar de que buscaron y trataron de comprender la gloria que iba a ser revelada, no les fue entregada porque iba a ser revelada posterior en Jesucristo. Entonces la temporalidad de la ley los judíos nunca la lograron comprender. Si bien hombres sabios, hombres que Dios tomó y que Dios les dio el entendimiento, lograron ver más allá que iba a venir un Salvador, la mayoría del pueblo no lo comprendió. Y así es como en el versículo 14 de 2 de Corintios, nuestro pasaje, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. A pesar de que, en su entendimiento que se embotó, que se endureció, que fue insensibilizado a la comprensión de quién iba a ser revelado, se endureció su entendimiento y eso se ve hasta el día de hoy por su incredulidad. Por la revelación de Dios entendemos que es su voluntad de Dios para que los gentiles pudiésemos entrar a la gloria y a la gracia de nuestro Dios. Pero su entendimiento se endureció porque no comprendieron que esa gloria iba a durar hasta que Jesucristo viniera. Ellos no pueden ver reflejado a Cristo en la ley. No lo entienden porque tienen su entendimiento endurecido, insensibilizado. Un pasaje conocido, en Juan 5, Jesucristo les reclama, dice, ustedes escudriñan las Escrituras, buscando la vida eterna y las Escrituras me señalan a mí. Pero a pesar de eso, no creían en Cristo, en relación a los fariseos. Pero nosotros hoy día, por misericordia de Dios, comprendemos esta última parte del versículo, el cual por Cristo es quitado. Y el velo es quitado por Cristo. ¿Cuál velo? El velo de comprender que la ley solamente nos conduce a Él y que en Cristo está la gloria. No en la ley, sino que en Cristo.
porque Cristo es el que es el autor y consumador de este nuevo pacto. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros soy derramada. Que por vosotros se derrama. En Cristo está el nuevo pacto. En Cristo tenemos la posibilidad de hoy día ser hijos de Dios, no teniendo la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Hebreos 9:15 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto en relación a Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y eso lo tenemos en Cristo. Cristo quitó el velo, símbolo también de cuando Cristo falleció. El velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo, como muestra de la acción redentora, de la gracia de Dios, viniendo desde el cielo hacia los hombres. Y Jesucristo vino a mostrar en forma más clara la gloria del Padre. No esa gloria que se desvanecía, que Moisés tenía que velar. Entonces, este velo, cuando el hombre se convierte a Cristo, es quitado. No antes, que cuando convierte a Cristo, obviamente por medio de la acción del Espíritu Santo. Entonces, hoy día por nosotros, por la gracia de Dios, comprendemos que la ley nos fue dada para llegar al Salvador. Ahora, versículo 15, 16, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, en su incredulidad, en su entendimiento endurecido. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. En ese instante, obviamente haciendo alusión al pueblo de Israel, que en el momento que se conviertan a Cristo, el velo será quitado y podrán comprender lo que hay. Nosotros, por misericordia, ese velo ya fue quitado. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No sé ustedes si lo han escuchado, pero nosotros por experiencia en Santiago se nos decía que donde está el Señor hay libertad, entonces se podía pasar cualquier cosa dentro del templo. Y usaban este versículo para justificar, todo el desorden que se podía dar en la iglesia. Pero el contexto es claro de lo que estamos hablando. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El que hablaba en los pasajes anteriores, el del ministerio de la justificación, el ministerio del poder, el ministerio que transformaba la vida de los corintios. Ese es el mismo Señor, hablando de la Trinidad. Dios, Jesucristo y el Espíritu son uno. Aquí nos asocia que el Espíritu es Jesucristo. Jesucristo en los evangelios dice, yo y el Padre uno somos. Bueno, ya hay pasajes que nos muestran más claramente que hay una relación trina. Pero el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, donde está aquel que ha transformado la vida de los corintios, es donde está Jesucristo, aquel que murió por cada uno de ellos, aquel que es el centro del mensaje que Pablo le estaba dando. Y donde está Jesucristo, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? ¿De hacer lo que queramos en la iglesia? No, la libertad primero del pecado. Juan 8, 32 al 36 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado. Pero no solamente del pecado,
sino que también de todos esos intentos humanos, religiosos, de tratar de cumplir la ley para ser justificados delante de Dios. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nosotros, en Jesucristo, somos libertados de esta intención humana de tratar de justificarse. Ya no tenemos que andar tratando de cumplir la ley, porque en Jesucristo ya la tenemos cumplida. Y es en ese Jesucristo que tenemos esa libertad, que ese velo haya sido quitado de nosotros y podemos entender esta realidad del mensaje transformador del Evangelio en nuestras vidas. Pero hay algo más interesante. Y había una verdad más que los corintios debían entender. Quizás para nosotros en esta mañana puede ser la razón de comprender mejor la importancia del mensaje. Y digo entender mejor porque nosotros, por misericordia de Dios, no entendemos lo importante que es la Escritura. Pero quizás debemos ir un poco más allá. Versículo 18 de 2 de Corintios. Por tanto, a razón de estos argumentos que ya le estaba entregando, del poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas, que Cristo había quitado el velo, por tanto, nosotros todos, Pablo se incluye en esta oración, mirando a cara descubierta, sin velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esto es lo que nosotros hoy día tenemos que tener presente. La razón del mensaje, del peso del mensaje que nosotros entregamos, que nosotros vivimos, es que estamos siendo transformados en nuestras vidas. ¿Cuánto estamos siendo transformados? Algo que cada uno tiene que evaluar y tiene que examinarse de cuánto profundamente está cambiando en nosotros. Entonces, Pablo lo que hace es llegar a esta conclusión, después de exponerle, decirle, la gloria del antiguo pacto era velada, Moisés se cubría su rostro, en Cristo por la acción del Espíritu Santo ya no tenemos el velo, y contrasta estas dos realidades. Por lo tanto, ahora la iglesia de Corinto y también nosotros podemos mirar a cara descubierta la gloria del Señor, revelada en su palabra. Los últimos 2 semanas después que lo leí, he citado el Salmo 119, el versículo 18, más de 30 veces creo. Y anoche lo hice en Laja. Pero dice el salmista rogando en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por el Espíritu Santo, nuestros velos que teníamos en nuestros ojos han sido quitados. Y hoy día podemos ver las maravillas de la ley, entender en Cristo. Obviamente no entendemos todo, estamos en un proceso de entendimiento. Pero el Espíritu Santo es el que ha hecho esa obra en nosotros. Entonces podemos mirar a cara descubierta, no tenemos que velar nuestro rostro, no tenemos que ponernos un velo para poder mirar la gloria del Señor, porque por la gracia de Dios en Cristo podemos entrar, como dice Hebreos, libremente ante el trono de la gracia, a buscar el oportuno socorro, a adorar al Señor. Y esto Pablo no buscó dar todas las características de los espejos antiguos. Nosotros quizás no comprendemos completamente porque entendemos un espejo, nos miramos y vemos perfectamente nuestra imagen. En la antigüedad no era así, pero Pablo en este pasaje
lo que dice: nosotros a cara descubierta nos miramos como a un espejo. Lo que nadie va a mirarse a un espejo y va así. O se pone un velo para no tratar de no mirarse tanto en el espejo. Nosotros al espejo nos miramos a cara descubierta, en la intimidad de cada uno. Algunos se mirarán menos, otros más. Otros rompemos los espejos cuando nos miramos. Pero tiene que ver con esa intimidad de acercarnos al Señor, en intimidad a Él, en forma individual, y mirarnos al Señor, poder mirar su rostro por fe a través de la palabra de Dios. Y lo podemos hacer sin impedimento, sin necesidad de estar con la cara cubierta. Y lo que hoy reflejamos en el espejo espiritual no es una representación perfecta de la gloria de Dios. En la antigüedad los espejos eran un metal que estaba muy bien pulido y reflejaba la imagen. Pero obviamente no es como los espejos de ahora, que era una imagen que no era, como se dice hoy día, HD, ni 4K, ninguna de esas cosas. Pero es interesante lo que Pablo le dice a los corintios, pero en su primera carta, en el capítulo 13, ahora vemos por espejo, oscuramente, porque los espejos en esa época no reflejaban bien la imagen. Más entonces, en un futuro, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, porque la gloria será manifiesta en forma completa. Si bien por la gracia de Dios podemos mirar a cara descubierta el día de hoy, tampoco miramos la gloria del Señor 100%, porque si no, indistintamente quedaríamos fulminados ante la presencia del Señor. Y dice que al mirarnos nosotros en el espejo, no solamente es para mirarnos a ver si estamos bonitos o para arreglarnos la corbata, sino que al mirarnos en el espejo somos transformados de gloria en gloria. Jesucristo en Filipenses 1:6, Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, le dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando nos hace nacer de nuevo, comienza una obra. Es un proceso continuo y progresivo de transformación. Nosotros quisiésemos que fuese ahora ya, dejar todos los pecados, todas las dificultades, los malos pensamientos y poder ser 100% santos, 100% consagrados al Señor. Pero creo que todos en forma individual somos testigos de que ese proceso ha sido continuo. Gracias a Dios, ayer hacíamos más pecados que hoy día, mañana haremos menos de los que hoy, y vamos en esa progresión de ser siendo transformados. Y la obra que Cristo comenzó en nosotros no la dejará inconclusa, no la dejará a medias, sino que irá progresivamente hasta el día de Jesucristo. Y nosotros, cuando nos miramos en la gloria del Señor, vamos siendo transformados, un peldaño de gloria a otro peldaño de gloria, de un peldaño de santidad, de perfección, a otro peldaño, un nivel más arriba, creciendo en la estatura del varón perfecto. Acompáñame a Romanos 12:2. Primer versículo del capítulo Romanos dice: así que, a razón de todo lo expuesto anteriormente, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El término transformaos, que aparece aquí en Romanos 12:2, tiene que ver con el término griego metamorfosis, que tiene que ver con un cambio de apariencia externa. No se acomoden, no se amolden al siglo de afuera, al mundo, al sistema en el que vive el hombre, sino transformaos por medio, la transformación externa en nuestra vida, nuestra forma de vivir, de actuar, de accionar en nuestra cotidianidad, tiene que ir acompañada ¿por qué? Por una renovación de nuestra mente, por una renovación interior. Y si no es difícil, solamente es un aspecto externo. Moisés sufrió un cambio externo cuando estaba ante la presencia de Dios, pero eso se iba diluyendo con el tiempo. Sino que Pablo aquí le dice a los romanos: no conforméis a este siglo, sino transformados en su experiencia, en su forma externa, por medio de la renovación, no de la ropa, no del peinado, no de ponerse lente o sacárselo, sino que por la transformación, por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tenemos que cambiar internamente. ¿Y qué es lo que nos cambia internamente? Si no es la palabra de Dios. Esta misma palabra transformaos es la que ocupa Mateo en el monte de la transfiguración, cuando Cristo cambia su apariencia externa para mostrar su gloria interna. Cristo mostró lo que llevaba adentro, por decirlo de alguna forma, en el monte de la transfiguración. Entonces, como Cristo manifestó en forma breve y limitada su naturaleza interior en el monte, los cristianos, nosotros hoy día, a la luz de Romanos, a la luz del mismo hecho de la transfiguración, debemos manifestar en nuestra conducta externa el cambio en nuestra naturaleza interior a través de la palabra de Dios, que ha sido redimida por medio de Dios, de Jesucristo. Y esa es la realidad que le está diciendo Pablo a los Corintios. Ustedes son carta leída, son nuestro respaldo, porque sus vidas han sido transformadas, no de afuera, sino que desde dentro, por la transformación del Espíritu Santo. Cuando la mente renovada por medio del Espíritu de Dios se satura y se controla por la palabra de Dios, nos hace perfectos. Acompáñame a 2 Timoteo 3:16. Pasaje que es conocido. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pasaje que leemos habitualmente, pero ¿qué es lo que dice el versículo 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por lo tanto, ¿cómo era antes de enfrentarse, de ser instruido, de ser corregido, de ser redarguido, enseñado por la palabra de Dios? ¿Cómo era? Imperfecto. Y esa es nuestra realidad. Éramos imperfectos. Todavía lo somos en muchas áreas de nuestra vida. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, nos enfrentamos a ella y nos enseñamos, ya sea en forma personal o en la iglesia, cuando nos reunimos, nos redarguimos, nos corregimos, nos instruimos en justicia a través de ella, es que somos transformados en perfección en nuestra vida. De nuestra imperfección pasamos a la perfección por la palabra de Dios. Por eso que el capítulo 4, el que sigue, el versículo 1, dice la razón
del mensaje, de lo que le encarga Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, porque esa palabra es la que hace perfecto al hombre de Dios. Ese es el peso que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas: pasar de la imperfección a la perfección. Y mientras más nosotros aprendemos de la Escritura, más debemos reflejar la vida de Cristo en nosotros. Pablo a los Filipenses, capítulo 3, le dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo, quien escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, dice: no que yo ya sea perfecto, a pesar de que le estaba diciendo a Timoteo, la palabra es útil para ser perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendía, a pesar de que nosotros muchas veces decimos: Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, sufrió luchas tal cual las sufrimos nosotros. Y Pablo, que uno dice un gran hombre de Dios, decía: no es que yo ya sea perfecto, sino que a pesar de las condiciones, a pesar de todo lo que estoy viviendo, sigo adelante, sigo a la perfección. Y ese en nosotros también debe ser nuestra intención a la luz del mensaje transformador de la palabra de Dios. Nuestra meta como hijos de Dios, nuestra meta máxima, es ser como Cristo. Y no se trata de quitarle el puesto al Señor, sino ahora yo soy como Cristo, dice Cristo, por favor, permíteme. No, es nuestra meta el ser como Dios. A eso fuimos llamados. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo mismo que reafirma Juan en su primera carta, en el capítulo 3: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra meta, llegar a ser como Jesucristo. Entonces los corintios, volviendo a nuestro pasaje, los corintios tenían que entender que el sello del apostolado de Pablo no era Pablo mismo, sino que eran ellos, en su transformación de su vida. El argumento más veraz y más creíble, de mayor peso que Pablo le podía dar al mundo para su defensa, era la vida transformada de la iglesia de Corinto. Hoy día, en muchos lugares, el velo frente a muchos temas bíblicos y a toda la Escritura aún está puesto. Y muchos dicen tener razón en relación a estas posturas bíblicas, pero sus opiniones están basadas en sus propios pensamientos. Y lamentablemente por los muchos caemos todos, denigrándose el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra conducta debe ser íntegra en relación a lo vital que es el mensaje que nosotros llevamos. Si hemos entendido que estamos en un mejor pacto, debemos transformar nuestra vida en relación a ese pacto. Pablo decía: uso de mucha franqueza para decirles, mucho valor. ¿Cuál es el valor con el que nosotros nos enfrentamos para exponer la defensa de nuestra fe? De defender el mensaje que por misericordia de Dios hoy día entendemos.
Debemos ser transformados en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento y vivir más profundamente nuestra vida cristiana, apegada a la palabra de Dios. Muchos aparecieron hace un tiempo con el evangelio o el cristianismo radical, como que era así ya lo máximo, y recuerdo una frase de Paul Washer, dice: eso no es evangelio, no es cristianismo radical, es cristianismo básico, porque es lo que la palabra de Dios demanda. Dios nos manda a transformar nuestra vida para mostrar a los demás cómo ha sido transformada nuestra vida interior. Y para ir terminando, muchas veces a nosotros se nos ha criticado por la forma en que pensamos. Se nos piden razones de nuestra fe, se nos cuestiona nuestra misma fe. ¿Y cuál es nuestra actitud? Cada uno la sabe. Pero ahora que nosotros comprendemos la importancia y el peso que tiene el mensaje que nosotros tenemos, la fe que tenemos, debemos proclamar este mensaje con mayor franqueza, con mayor valor, con mayor fuerza a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe. Ya que la verdad que nosotros tenemos, y esto no es de soberbia, pero la verdad que tenemos es la verdad. Jesucristo le dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El mensaje que nosotros hemos recibido tiene la autoridad, el poder para transformar a aquellos que van directo al infierno. El que va al lado de nosotros en el bus, en la micro, en el taxi, en el colectivo, va directo al infierno. Por misericordia de Dios, nosotros comprendemos el mensaje. Pero ¿cómo se lo estamos entregando al lado? ¿Qué misericordia de Dios tenemos para aquel que está al lado nuestro y que va directo? No con un desvío, una curva, no. Directo. Y en bajada. No solamente directo, y en bajada. Es el único mensaje que tiene el poder para cambiar su vida. Y que nosotros tenemos, por misericordia de Dios, ¿cómo lo estamos entregando? ¿Cómo lo estamos presentando para hacer o contrarrestar sus falsas verdades con la verdad absoluta de Jesucristo? Por lo tanto, nosotros tenemos la gran labor de ser columna y baluarte de la verdad. Las columnas no son así flaquitas, todas oxidadas, son fuertes, claras, precisas, sólidas, con argumentos de vida de atrás. Una frase y un versículo para terminar. Una frase anónima, la verdad no encontré que la había dicho, pero me parece atingente a lo que hemos comentado. Dice, nuestra vida podría llegar a ser la única Biblia que algunos lean. ¿Y cómo estamos reflejando en nuestra vida exterior nuestro cambio interior? Nuestra vida podría llegar a ser la única Biblia que algunos lean o algunos leerán. Y Efesios 4:1 dice Pablo a la iglesia en Éfeso, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y sigue dando varias características más, pero os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Acción. Nadie dice, voy a andar y no se mueve. El andar denota una acción que nosotros debemos hacer. Y eso es transformarnos. Nosotros no nos transformamos, es el Espíritu. Pero ¿cómo estamos nosotros permitiendo que el Espíritu transforme nuestras vidas? Y así como Pablo, la iglesia de Corinto, era el respaldo que él tenía para su apostolado, la pregunta en esta mañana, para reflexión, es
¿Nuestra vida está siendo el respaldo del mensaje de Cristo al mundo? Y ahí cada uno tendrá que contestar.